muchas veces cuando hablo con la mayoría de las personas, lo primero que quieren es tranquilidad económica, quieren no tener, que no les genere estrés su dinero, su situación, su plata, o según como lo llamen en cada lugar. Pero bueno, entonces, antes que nada, algo que parece por ahí muy básico, pero aunque no lo crean, muchas personas no lo tienen en cuenta, es que lo primero que necesitamos siempre es tener ingresos que permitan cubrir todas nuestras necesidades básicas. Hay veces que nos dejamos llevar por noticias, por cosas que están en las redes sociales sobre inversiones, sobre trading, sobre cualquier cosa que puedes hacer con tu plata, pero si todavía no tenés un ingreso básico, algo estable que te permita cubrir tus necesidades básicas primero, este debería, creo yo, ser tu foco. Primero cubrir tus necesidades básicas para poder tener esa tranquilidad y poder pensar antes, poder pensar en otras cosas. Los ingresos al principio van a ser como, yo digo, el bote que nos mantiene a flote, ¿no? Es la canoa que nos mantiene arriba para poder pensar cualquier proyecto para adelante y después sí poder darle importancia a otras cosas. Ahora, una vez que tenemos ingresos básicos que nos permitan cubrir todas nuestras necesidades básicas, la comida de cada mes, el techo, la ropa, bueno, ahora viene lo segundo más importante. Viene la etapa en la que deberíamos poner foco en expandir la diferencia entre los ingresos y los gastos, que a esto es lo que llamamos el ahorro. El ahorro básicamente es lo que nos permite llegar a cualquier objetivo económico que nos pongamos, ¿sí? Solo ahorrando para el futuro vamos a poder avanzar a esos objetivos. Entonces, el ahorro es como la vela que le ponemos a esta canoa, es la que nos permite desplazarnos y avanzar hacia donde queremos. Y recién en una tercera etapa, en la punta de la pirámide, está lo que yo llamo la inversión, que es básicamente multiplicar ese ahorro que generamos a través de su colocación en activos o básicamente en inversiones, ¿sí? Y las inversiones, su rol principal es básicamente ayudarnos a llegar a ese objetivo más rápido aún. El ahorro es lo que nos permite llegar y la inversión nos ayuda a llegar mucho más rápido. Sería el equivalente a ponerle un motor a la canoa, básicamente. Ahora, vayamos por cada una de estas partes de la pirámide de la tranquilidad económica para enfocarnos en ver cómo podemos potenciar cada una de esas etapas. Dijimos que lo primero y más importante son los ingresos. Entonces veamos un poco de qué dependen los ingresos de cada persona. Esto es algo que a mí me hubiera gustado que me enseñen, la verdad, en el colegio, para tener en claro antes de decidir cualquier carrera universitaria, y creo que lo deberían tener en cuenta todos. También a la hora de salir al mercado laboral o al momento de hacer un emprendimiento. ¿De qué dependen los ingresos? Bueno, básicamente de dos cosas. Por un lado, de la oferta, el valor que le podamos dar a otras personas, y por otro lado, de la cantidad de dinero que estén dispuestos a pagar otras personas por ese valor, que es lo que comúnmente se llama demanda, ¿sí? Solo para dar un ejemplo de por qué esto es importante, si hay muchas personas ofreciendo algo, pero no tenemos a alguien que esté dispuesto a pagarlo, bueno, va a ser muy difícil tener buenos ingresos, ¿no? Siempre, por ahí algunos que estudian ciencias económicas esto lo tienen muy claro, pero básicamente, si la oferta es mucho más grande que la demanda, si muchas personas pueden ofrecer el mismo valor y pocas personas están dispuestos a pagar por ese valor, los ingresos van a ser muy bajos. Si pasa lo contrario, muchas personas quieren eso que estamos ofreciendo de valor, que puede ser una cosa, un servicio, lo que sea, que ofrezcamos, y solamente una o muy poquitas personas están dispuestas a ofrecer ese tipo de valor, bueno, en ese caso ahí sí vamos a poder tener mayores ingresos y vamos a poder cobrar más por este servicio o por estos bienes. Ahora, enfoquémonos en el valor, en la oferta, que es sobre lo que tenemos más control, ¿sí? Muchas veces no tenemos control sobre quiénes están del otro lado, de los gustos, sobre la demanda, pero sí tenemos mucho control sobre el valor, lo que vamos a ofrecer para generar nuestros ingresos. Sabemos que el valor es muy importante, entonces, ¿cómo hacemos que este valor sea más escaso, seamos pocos? Pensemos cómo se lo damos. Bueno, la primera forma de dar valor que tenemos es el tiempo, ¿sí? Básicamente, todos desde que nacemos tenemos tiempo para dar, ¿sí? Y esto significa que cualquier tarea,
simple que pueda hacer cualquier persona nos puede generar ingresos. Por ejemplo, una persona que reparte volantes, le pueden pagar por repartir esos volantes en la calle, ¿no? Y es algo para que cualquiera pueda hacer, es decir, seguramente la oferta sea mucha, todas las personas del mundo puedan repartir volantes, así que normalmente por eso tal vez te puede generar un ingreso, porque ofreces un valor con tu tiempo, pero seguramente no sea tan alto, porque son muchas las personas que lo pueden ofrecer. Ahora, ¿cómo podemos hacer para multiplicar el valor de este tiempo? Y ahí aparece por ahí el primer multiplicador del tiempo, que son las habilidades. Todos sabemos que estudiar algo nos puede hacer diferenciarnos de muchos otros. Por ejemplo, el que estudia medicina, un médico, ya hace que la oferta de ese valor, de servicio de medicina, sea mucho menor que la oferta de repartidores de volantes, ¿no? Sabemos que el que se recibe de médico ya tiene mucho menos competencia para ofrecer servicios de medicina, ¿sí? Seguramente la mayoría de las personas prefieran consultarle a un médico antes que a un no profesional para curarse. Entonces vemos que ya los médicos que pueden ofrecer ese valor son un grupo más reducido de personas. Y por supuesto, a medida que agreguemos habilidades específicas relacionadas con eso, vamos a tener aún menos competencia, ¿sí? La oferta va a ser menor, y por eso vamos a poder ganar aún más y tener ingresos aún mayores. Por ejemplo, en el caso de los médicos cirujanos, son menos que todos los médicos, y por supuesto pueden tener ingresos mayores que un médico general. A ver, y esto se puede ver en números, digamos. Directamente, si uno ve los estudios, por ejemplo, sobre los países de la OECD, se ve que los que tienen estudios superiores tienen ingresos que en promedio son un 57% superiores al del resto de las personas. Ahora, uno no necesariamente tiene que seguir profundizando en conocimientos específicos que tiene de su profesión. También podría, por ejemplo, tener habilidades complementarias, ¿no? Por ejemplo, el guitarrista que también es cantante. Una persona que es guitarrista compite en el mercado de guitarristas con todos los guitarristas, igual que el del cantante con todos los cantantes, pero puede haber mucha gente que demande en realidad a alguien que toque la guitarra y cante al mismo tiempo. Por ahí, para pagarle a un guitarrista y a un cantante, debería pagar, por ejemplo, $2.000, $1.000 a cada uno. En cambio, si le paga a alguien que haga las dos cosas, por ahí le podría pagar 1.500, entonces paga un poco menos el consumidor, y el que es guitarrista y cantante puede ganar más que haciendo una sola de las cosas y teniendo que dividir ese ingreso en su compañero de la banda, ¿no? Esto es simplemente un ejemplo de cómo por ahí tener habilidades complementarias también nos hace estar en un mercado, con una oferta mucho más escasa y por la que podemos tener ingresos mucho mayores. Ahora, otro multiplicador del valor de nuestro tiempo son las personas. Y acá hay muchos ejemplos muy conocidos y que para muchos son cotidianos, pero es importante tenerlo así bien en claro para considerarlo siempre que podamos. Un ejemplo muy claro es el del médico que contrata a una secretaria, a un secretario, para que le agende los turnos. Entonces sabe que su tiempo atendiendo pacientes vale mucho más que lo que le paga a un secretario o una secretaria para que le agende los turnos. Entonces contrata a otra persona para esas tareas y tiene más tiempo así para sus tareas de mayor valor, ¿no? Ahora, esto es un caso, también el de, por ejemplo, contratar personas para tareas domésticas, donde también uno puede dedicar menos tiempo a una tarea doméstica, pagándole menos a una persona que realiza eso, y después puede dedicar más tiempo a su profesión, con lo que gane más por hora con su tiempo. Bueno, entonces hasta ahora dijimos que tenemos la posibilidad de multiplicar nuestros ingresos, multiplicando el valor de nuestro tiempo con habilidades, con personas, vimos en los casos, con una secretaria, un secretario, con alguien que nos ayude con las tareas domésticas, y también puede ser con personas a los que les enseñemos algunas de nuestras habilidades. Entonces, por ejemplo, una persona que sabe hacer páginas web o diseño gráfico podría contratar otras personas que sepan hacer lo mismo y aprovechar que también sabe vender estos servicios para ganar más con ese tipo de valor que está otorgando. Ahora, el cuarto multiplicador de nuestros ingresos y del valor de nuestro tiempo es la tecnología, ¿no? Un ejemplo es aprovechar la tecnología que estamos usando ahora. Por ejemplo, un profesor que da clases
gracias a la tecnología podría estar dándole clases a 100 alumnos al mismo tiempo. Esto es una forma de dar más valor gracias a la tecnología y así aumentar nuestros ingresos. Entonces, con estos tres multiplicadores podemos hacer que nuestros ingresos sean mayores y multiplicar el valor que podemos dar a más personas. Ahora, cuando nosotros arrancamos a tener ingresos, dijimos que la base de la pirámide era tener ingresos que cubran nuestras necesidades básicas, primero, y después vamos a necesitar ingresos para otras cosas, ¿no? Ahora, a medida que vayamos avanzando en nuestra carrera laboral o con nuestra empresa, va a haber diferentes prioridades según cuánto vayamos acumulando. Entonces, lo imprescindible cuando estamos juntando nuestros primeros $10.000 de ahorro es tener ingresos mensuales que cubran nuestro costo de vida. Lo primero que necesitamos es poder cubrir nuestro alquiler, nuestra comida, nuestros gastos básicos. Pero ¿qué es lo segundo importante? Ahorrar por lo menos el 30% de los ingresos. En estos momentos tenemos que enfocarnos en aumentar nuestros ingresos y potenciar nuestra capacidad de ahorro. Va a ser lo más importante de cualquier otra cosa. Dijimos que la base de la pirámide de los ingresos, y después venía expandir la diferencia entre los ingresos y los gastos para aumentar nuestra capacidad de ahorro. Y hago hincapié en esto porque muchas veces se subestima, pero veamos un pequeño ejemplo de lo importante que es esto. Supongamos que recién empezamos nuestra carrera laboral, recién empieza a funcionar nuestro emprendimiento y estamos ahorrando el 10% de nuestros ingresos, uno de cada $10 que ganamos, ¿sí? Si solamente podemos pasar a ahorrar el 20% de nuestros ingresos, ya estaríamos acumulando el doble cada mes, ¿sí? Y esto también es el doble cada año. Casi ninguna inversión nos permite duplicar nuestros ingresos tan rápido. Bueno, en esta etapa inicial lo más importante es potenciar nuestra capacidad de ahorro. Y muchas veces cuando estamos empezando a ahorrar, solamente para pasar de ahorrar el 10% al 20%, solamente tendríamos que bajar un poquito nuestro gasto. Pensemos que si estamos ahorrando uno de cada $10, para ahorrar 2 de cada $10, tendríamos que bajar solamente un 11% de nuestro gasto. Otra forma de verlo es pensando, por ejemplo, ¿qué pasa si ganamos $1.000 por mes, en la etapa inicial, y gastamos 900? Bueno, pasar a gastar 800 implica ahorrar el doble, y en 5 años pasaríamos de ahorrar, en vez de $6.000, $12.000. Ya sería el doble. Ahora, ¿por qué esto es mucho más importante al principio? Al principio, ahorrar un poco más nos permite aumentar muchísimo lo que podemos acumular en el futuro. En este caso, por ejemplo, ahorrar $100 más por mes nos permite duplicar lo que vamos a tener en el futuro. Ahora, supongamos que ya nuestra empresa creció mucho, avanzamos mucho en nuestra carrera y estamos ganando $10.000 por mes y gastando $3.000 por mes. En este caso estaríamos ahorrando $7.000 por mes. Pasar a gastar $100 menos por mes, y ahorrar $100 más por mes es solamente un 1% más en 5 años. No nos ayuda a acumular mucho más cuando estamos más avanzados en nuestra carrera. Pero al principio, potenciar la capacidad de ahorro, la verdad que es muy, muy importante y nos puede impactar muchísimo lo que podemos acumular en el futuro. Ahora, veamos 3 estrategias de ahorros que sí funcionan. Acá quiero compartirles que no me gusta nada la idea de hacer presupuestos o querer anotar todos y cada uno de los gastos que hacemos, porque la verdad es que es una estrategia insostenible en el tiempo. Si hay muchos lo recomiendan, hacer un presupuesto ordenado y tener anotados cada uno de nuestros gastos mensuales, la verdad es que casi nadie lo sigue haciendo después de un tiempo. Entonces les traigo otra estrategia que son bastante más simples para ahorrar todos los meses. La mayoría de las personas cobra su sueldo o cobra sus clientes y después de ahí va gastando durante el mes, ¿sí? En general, la mayoría ponemos muchas excusas para hacer esto, como que todos los gastos son indispensables, y sí, capaz la comida que compras en el supermercado, los servicios básicos, son indispensables, pero la verdad es que muchas veces gastamos más de lo que deberíamos en cosas que realmente no son necesarias, y no nos van a mejorar mucho la vida, ni nos van a hacer mucho más felices. Así que lo que deberíamos hacer en vez de esto es, una vez que recibimos nuestros ingresos, arrancar por separar una parte para ahorrar, que al principio puede ser el 10%, uno de cada 10 pesos o dólares que cobramos, y después de eso, sí intentar aumentarlo después de un tiempo. Ahora, solamente después de que separamos la parte de ahorro,
sí empezar a gastar lo que nos queda de nuestros ingresos. La segunda estrategia de ahorro que sí sirve es tener una tarjeta libre de culpas. Si esto es una tarjeta, una cuenta bancaria con una tarjeta de débito o una billetera virtual, donde a principios de mes pongamos lo que queremos gastar en cosas que disfrutamos, como ir al cine, salir a comer, ir a un bar con amigos, y después es muy importante que todos esos gastos los hagamos con esa tarjeta. De esa forma, lo máximo que vamos a poder gastar en esas cosas es lo que pusimos en esa cuenta y no vamos a gastar más que eso. ¿Sí? Es muy importante que el banco o empresa financiera que no nos permita gastar más de lo que tenemos en esa cuenta. Así que es importante chequear que no tengamos ningún préstamo automático configurado o para que nos permita seguir gastando después de que nos acaba la plata. Si no podemos acceder a otra cuenta bancaria o billetera virtual gratuita o de bajo costo, otra alternativa es limitar la tarjeta que nos da el banco. Podemos llamar a nuestro banco y preguntarles cómo hacer para que la tarjeta de crédito no nos permita gastar más de cierto monto, o a la empresa que emite las tarjetas, como Visa, Mastercard o American Express, y que te limite lo que puedes hacer con ella. Entonces, usas una tarjeta de crédito para todos estos gastos en los que sabes que podrías ahorrar un poco más. Si no las limitas, seguramente las tarjetas de crédito te permitan gastar muchísimo más de lo que deberías, porque tienen límites muy altos. Y la tercera estrategia para ahorrar, que sí funciona, es enfocarse en los grandes gastos. ¿Sí? Cuando pensamos en qué gastos queremos ahorrar, qué gastos deberíamos reducir, no vamos a ahorrar mucho más por caminar 4 cuadras para comprar un café un poquito más barato. Así que es importante pensar en ahorrar en grande en los gastos más grandes que hacemos cada mes. Por ejemplo, el alquiler de la casa o departamento donde vivimos para muchos es un gasto que significa entre el 20 y el 50% de los ingresos. Así que alquilar un lugar para vivir más barato puede significar un ahorro realmente muy grande cada mes. Otro gasto muy importante es el auto. ¿Sí? El auto es otra cosa que genera muchos gastos todos los meses. Entonces, tengan en cuenta que la diferencia de gastos en estacionamiento, seguro, patente, impuestos, entre un auto y otro puede ser muy grande. A mí me pasó, por ejemplo, que al comparar lo que yo gastaba todos los meses por mi auto y ver lo que gastaba mi madre, vi que ella gastaba el triple cada mes por tener un auto más caro, porque paga mucho más de seguro, mucho más de impuestos. Así que no se queden solamente con el hecho de si se pueden comprar o no el auto de sus sueños, sino que piensen también en los gastos que implica todos los meses tener un auto más caro. Lo interesante en esta primera etapa, cuando estamos juntando nuestros primeros $10.000, es invertir los ahorros, pero de forma conservadora. ¿Sí? ¿Y por qué de forma conservadora? Acá lo más eficiente y lo que más nos va a permitir acumular más va a ser, como decía antes, mejorar nuestros ingresos y mejorar nuestra capacidad de ahorro. Entonces, al principio tenemos que invertir de forma conservadora para que esto en los próximos años sea mucho más. Lo que vemos a la derecha es lo que pasa cuando invertimos de forma conservadora y lo que pasa gracias a lo que se llama interés compuesto, que todos los años nuestros ahorros vayan creciendo y se vaya reinvirtiendo esas ganancias. Generalmente en nuestra primera etapa de ahorro todavía somos jóvenes, así que tenemos muchos años por delante para ahorrar, y si invertimos de forma conservadora vamos a poder tener mucho en el futuro. Ahora, si al principio tomamos mucho riesgo, que es el consejo más común de la mayoría de los financieros, les dicen, bueno, son jóvenes, tomen mucho riesgo, en realidad lo que termina pasando es que por un lado te quita mucha atención de lo más eficiente para vos, que es vender más en tu negocio, tener más clientes, conseguir un aumento de sueldo y que te vaya mejor en tu trabajo, y terminas haciendo inversiones que por ahí te generan pérdidas muy grandes y tenés que empezar de cero muchas veces, como pasa en las líneas del grafiquito de la izquierda. Algo muy poco relevante en esta etapa es diversificar demasiado. ¿Sí? Recuerden que lo que queremos hacer en esta primera etapa, cuando estamos ahorrando nuestros primeros dólares, es acumular lo máximo posible. Y un aumento de ingresos o un aumento de nuestras ventas va a ser mucho más significativo. Entonces, vamos a invertir nuestros ahorros de forma conservadora y en lo más simple que consigamos. No busquemos invertir en 30 cosas distintas, $10 en cada una, porque solamente nos va a quitar tiempo y la verdad que no va a ser eficiente. Y lo realmente absurdo en esta primera etapa, cuando empezamos a ahorrar nuestros primeros dólares, es hacer trading. Seguramente van a encontrarse llenos de publicidades por todos lados,
de que empiecen a hacer trading, que pueden arrancar con $100, con $50, que se hagan una cuenta y empiecen a hacer trading, a comprar y vender acciones, bonos, monedas por internet. Todas estas plataformas que son como un juego y que los atraen todo el tiempo. La verdad que lo que más quieren es que ustedes pasen mucho tiempo ahí comprando y vendiendo, pero hay muchos estudios que muestran que esto es una muy mala idea. Cuando ustedes van a hacer trading, van a enfrentarse, cada vez que compren algo, alguien lo va a estar vendiendo, y cada vez que vendan algo, alguien lo va a estar comprando. Es decir, alguien va a estar con la opinión contraria. Y muchas veces van a ser computadoras que piensan mucho más rápido que ustedes, o personas con 20 o 30 años de experiencia. Y hay muchos estudios que demuestran que es muy difícil ganar dinero haciendo trading, ¿sí? Para que se den una idea, en este estudio, por ejemplo, se vio que en la plataforma eToro, 8 de cada 10 traders perdieron dinero. No lograron ganar plata con sus inversiones. En este otro, por ejemplo, de los que hacen trading con monedas, se vio que todos perdieron dinero. De hecho, todos perdieron casi todo el dinero. Y en otro que se hizo sobre los que hacen trading en la bolsa brasilera, que compran y venden acciones todo el tiempo, solo el 1% ganó más que un salario mínimo. Así que, entonces, si no deberíamos hacer trading, ¿qué otra prueba necesitamos? Bueno, vamos a ver qué pasa cuando buscamos traders profesionales, porque sabemos que en el mundo hay traders profesionales. Bueno, podemos buscar en LinkedIn traders y nos vamos a encontrar con que hay más de 700.000 resultados. Pero si buscamos cuántos de ellos son autoempleados, es decir, que no trabajan para un banco o fondo de inversión muy grande, nos encontramos que solo 3.600 lo son, ¿sí? Menos del 1% son traders autoempleados. La mayoría trabajan para un fondo de inversión grande o un banco, donde ganar un 0,001% más ya es mucha plata. La verdad que invitarlos a hacer trading es como que les diga, bueno, ¿quieren hacerse unos mangos extra? Bueno, un par de veces por semana, entrenen a jugar al fútbol y seguramente les va a ir muy bien, van a poder tener ingresos extra. Yo acá conozco uno que lo intentó y le fue bien, ¿no? Y pudo tener ingresos extra siendo deportista. Pero bueno, la verdad es que ninguno de ustedes seguramente se decida ser deportista profesional si no es su trabajo principal y si no se van a dedicar todo el día a entrenar en ese deporte, ¿no? Entonces, lamento decirles esto, pero el trading es totalmente absurdo al hacerlo si no se van a dedicar profesionalmente a eso durante todo el día. Entonces, bueno, pero ¿cómo invierten los que tienen éxito en la bolsa? Es una duda que muchos deben tener si no es siendo trading, ¿no? Bueno, uno de los estudios más importantes que existen sobre los millonarios es el publicado en el libro El millonario de la puerta de al lado, de Thomas Stanley, los invito a leerlo, es buenísimo. Y después de entrevistar a cientos de millonarios y sus familias, encontró que el 95% invierte en acciones. Pero cuando se puso a ver si hacían trading, se encontró con esto. Más del 90% de los millonarios mantienen como mínimo las acciones por un año. Y más del 45% las mantienen como mínimo 4 años. ¿Esto qué quiere decir? Que invertir a largo plazo es mucho más eficiente que hacer trading y estar comprando y vendiendo cosas todo el tiempo. Si van a invertir en acciones, la forma, ya lo ven, es a largo plazo, comprando y manteniéndolo por muchos años. Ahora, una vez que ya llegamos a nuestros primeros $10.000, hasta los $100.000, viene otra etapa, ¿no? Y lo imprescindible en este momento es buscarle la forma, primero que todo, a aumentar nuestros ingresos. Solamente, para ver un ejemplo, muchas veces se subestima por ahí un aumento de sueldo pequeño como del 10%, ¿no? Pero veamos, por ejemplo, qué implica pasar a ganar un 10% más. Si estábamos ahorrando el 10% de nuestros ingresos, un aumento de sueldo del 10% nos permitirá ahorrar el doble cada mes, siempre y cuando mantengamos nuestros gastos, ¿no? Entonces, en esta segunda etapa tratemos de aumentar nuestros ingresos como sea, ¿sí? Manteniendo nuestra calidad de vida, manteniendo nuestro estilo de vida, nuestro nivel de gastos. Cada vez que aumenten nuestros ingresos, vamos a poder multiplicar varias veces nuestra capacidad de ahorro, ¿no? Y al multiplicar nuestra capacidad de ahorro, vamos a tener mucho más en el futuro. Este es un ejemplo de la diferencia entre ahorrar 100 a ahorrar $400 por mes, ¿no? El que ahorra 100 por mes, en 10 años tiene 13.000, arrancando con 1.000, el que ahorra 400 llega a los 49.000. Ahora, en esta etapa lo interesante es aprender a invertir diversificando ya y controlando los riesgos.
Siempre digo que invertir es como muchas veces plantar un árbol o hacer una plantación, ¿no? Y muchos granjeros, la verdad que esto lo tienen muy claro. Hay una historia muy famosa de unos granjeros americanos que todo el pueblo se dedicaba a producir un solo tipo de cultivo, y en un momento hay una plaga de unos bichos que comían ese tipo de cultivo. Y la verdad es que lo que pasó es que todos esos granjeros durante un año no tuvieron ningún ingreso, perdieron todo. Después de eso se dieron cuenta de que si bien tenían ese cultivo que era lo mejor que crecía ahí y lo que más, a mejor precio se vendía, era muy riesgoso producir solamente un tipo de cultivo, ¿no? Entonces empezaron a plantar diferentes cosas. ¿Qué es lo que hace cualquiera que tiene un campo mediano chico en Argentina, por ejemplo, que donde hay mucha actividad agrícola? No tiene solamente soja cuando vale mucho la soja, sino que tiene diferentes cultivos para diversificar. Bueno, con las inversiones pasa lo mismo. Veamos un ejemplo de por qué esto. Cada año los mejores tipos de inversiones cambian, ¿sí? Cada color de estos cuadraditos representa un tipo de inversión diferente. No sé si se ve bien, pero un color son las acciones de Estados Unidos, otro color son los bonos de Estados Unidos, otro color son las propiedades inmobiliarias, departamentos, otros oficinas, otros son bonos corporativos, es decir, títulos de deuda corporativos. Y están ordenados en un ranking de lo que mejor rindió cada año y lo que peor rindió cada año. Y cada año lo que mejor rinde es diferente. Entonces es importante aprender a diversificar bien y elegir bien el tipo de inversiones que van a hacer al principio. Si por más que vayan a invertir a largo plazo, sin tocar mucho sus inversiones, es importante elegirlas bien al principio. Siempre digo que invertir entonces es como plantar un árbol, ¿no? Lo más importante es ver que la tierra sea fértil, que sea un lugar donde haya buena humedad, donde dé el sol, donde puedan crecer esos árboles. Entonces, es exactamente lo mismo. La decisión más importante no la toman mientras están invirtiendo, sino antes de invertir, eligiendo el conjunto de inversiones. Después simplemente van a tener que hacer esas inversiones y, como se riega cada plantación, agregar los que van ahorrando cada mes a ese conjunto de inversiones ideal que ya definieron al principio, ¿sí? Como se ve acá, este riego por goteo, invento israelí, en Hatzerim, que se riega, la mejor forma de regar las plantas es de a poquito, por goteo. Lo mismo vamos a hacer con nuestros ahorros, agregando de a poco a nuestro conjunto de inversiones. Vimos esto, cuánto se puede tener en 10 años si ahorramos, que era la línea azul, pero bueno, veamos, invirtiéndolo al 5% anual, dijimos que nos ayuda a llegar mucho más rápido a nuestros objetivos, nos ayuda a acumular más. Vemos cómo ahorrando $400 por mes, pero invirtiéndolo al 5% anual, en vez de tener 49.000 al final, vamos a tener $63.000. ¿Sí? Otra forma de verlo es cuánto más nos agrega invertir. ¿Sí? Si ahorramos $400, $300 por mes, por ejemplo, pero los invertimos ganando un 5% al año, al final vamos a tener casi $11.000 más. Entonces es muy importante ya en esta etapa aprender a invertir diversificando bien. Otra forma de verlo es los años de vida que nos ahorra, ¿no? Supongamos que nuestro objetivo es llegar a los $50.000, ¿no? Y arrancamos con 1.000 y ahorramos 200 por mes. Bueno, ahorrando 200 por mes tardaríamos 20 años en llegar a los $50.000. Pero si los invertimos, tardaríamos 14 años. Es decir que llegamos 6 años antes. Otro ejemplo, si tenemos $10.000 y ahorramos $400 por mes, nuestro objetivo es llegar a los 100.000, tardaríamos 19 años, pero invirtiéndolos tardaríamos 12, también nos ahorraríamos 6 años. Ni hablar, si ahorramos 200 por mes, bueno, ganamos 19 años. 19 años antes llegamos a nuestro objetivo solo por invertir bien esos ahorros. Ahora, algo que también surge en esta etapa, y es muy poco relevante, es las ganas de investigar sobre inversiones alternativas. Ya vamos acumulando un monto que nos parece un poco más atractivo y empezamos a ver inversiones extrañas, criptomonedas raras, que aclaro, estoy muy a favor de la creación de muchas criptomonedas y me gustan varios proyectos, pero en esta etapa, la verdad que investigar sobre inversiones alternativas
no tiene mucho sentido, ¿no? La verdad es que siempre, generalmente, es mucho más importante y mucho más lo que pueden crecer nuestros ingresos y lo que podemos ahorrar en nuestra profesión principal, en lo que más sabemos hacer y más disfrutamos hacer. Veamos, aparte, qué nos puede pasar si nos metemos en una inversión muy riesgosa al principio en esta etapa. Si llegamos a tener una pérdida grande, puede ser que perdamos una parte de nuestros ahorros y ahí nos demos cuenta que nos convenía invertir diversificando de forma un poco más conservadora. Y al final vamos a llegar a tener mucho menos porque nuestra inversión inicial fue mucho menor. Y lo que es totalmente absurdo, que la verdad es que dan muchas ganas de hacer muchas veces cuando ya tenemos un capital, ahorrar y vamos buscando en internet en cómo invertir, por ejemplo, en acciones, es intentar hacer lo que se llama análisis fundamental. Que esto es tratar de ver cuáles son las acciones que más van a subir en la bolsa. ¿Y por qué digo que esto es totalmente absurdo? Bueno, la verdad que cómo le vaya a ir en la bolsa a una de las acciones depende de muchísimas cosas. De muchas cosas que le pasa al país donde está, de muchas cosas que le pasa a su industria y de cómo sea manejada por sus directores. Y además, para que rinda más que el resto de las acciones, tenemos que poder analizar todas las acciones y compararlas entre sí y estimar todo bien. Y cuando vemos cómo les va a los equipos más profesionales que intentan hacer esto, la verdad es que les va bastante mal intentando hacer esto. O sea, equipos enteros de profesionales que estudiaron 5, 8, 10 años sobre finanzas, sobre cómo analizar acciones, con analistas, portfolio managers, un montón de gente que administran fondos de inversión gigantes, el 80%, el 82% de hecho, no logra ganarle a una canasta diversificada de muchas acciones de un país, en este caso de Estados Unidos. Además, supongamos que tenemos un don para esto y podemos identificar las mejores acciones, las que más van a rendir, y logramos invertir tan bien como algunos de los mejores inversores de la historia. Por ejemplo, logramos invertir tan bien como Warren Buffett, ¿sí? Durante 20 o 30 años. Ahora, si de todos nuestros ahorros invertimos solamente el 10% en acciones, ser tan bueno como Warren Buffett solo nos haría un 1,5% de rendimiento anual. Si invertimos el 20% de todos nuestros ahorros en acciones, 2,9% de rendimiento anual. Entonces, ¿vale la pena arriesgarse e intentar ser como uno de los mejores inversores en acciones de la historia para ganar un 1,5 o un 2,9% anual? Dudo que cualquiera de todos nosotros vaya a tener el 100% de sus inversiones en acciones, ¿no? Entonces, la verdad es que en general no tiene mucho sentido. Estos inversores les fue muy bien porque administran decenas de miles de millones de dólares y por eso ganar un 1% más realmente les hace la diferencia. Pero no tiene mucho sentido. Además, ya se encontró que lo que define el 90% del rendimiento es la selección de las clases de activos. ¿Qué significa esto? ¿De qué depende el 90% de cuándo van a rendir nuestras inversiones? De cuánto ponemos en acciones, cuánto ponemos en bonos, cuánto en oro, cuánto en inversiones inmobiliarias y en dónde. Es decir, cuánto ponemos en Estados Unidos, cuánto en Europa y cuánto en países emergentes. Por ahí elegir alguna acción nos puede agregar un poquito más de rendimiento, hacer lo que se llama market timing. Bueno, capaz que en este grupo hay gente que también ya pasó la barrera de los $100.000 y ya tiene un ahorro más significativo. Entonces veamos qué hacer en esta tercera etapa después de los $100.000. Lo imprescindible en esta etapa, después de que llegamos a los $100.000, primero es intentar agregar fuentes de ingresos. Y para esto podemos recordar lo que vimos hace un rato, ¿no? Podemos contratar personas que nos ayuden a dar más valor a nuestro trabajo. Podemos usar tecnología para hacer lo mismo que hacemos, dar el mismo servicio, pero a cientos de personas en vez de a decenas de personas. ¿Hay algún curso extra que nos pueda hacer mucho más profesional o hacer un servicio específico con el que podamos crecer mucho en ingresos? Después es muy importante ya en esta etapa asesorarse para invertir. Acá ya tenemos $100.000 ahorrados o mucho más, y muchos estudios han visto que tener un buen asesor nos agrega bastante rendimiento, y cuando lo que vamos a invertir ya es un monto significativo, es muy importante asesorarse por profesionales que
dedicaron muchos años a estudiar estos temas y que están todo el día viendo las oportunidades de inversión más eficientes para esa persona. Hay un estudio muy conocido de cuánto rendimiento te agrega un asesor, y en promedio dicen que agrega un 3% de retorno anual. ¿Cómo agrega este 3%? Bueno, nos ayuda a planificar nuestras inversiones de acuerdo a nuestros objetivos, nos ayuda a rebalancear nuestras inversiones para no estar tomando más riesgos de los que podemos asumir, nos ayuda a hacer nuestras inversiones más eficientes en términos de costos e impuestos para no perder dinero en otros gastos, a identificar oportunidades. Supongamos que incluso este asesor nos cobra el 1% anual y nos agrega solo un 2% de retorno anual. Veamos cuántos años menos tardo para duplicar gracias a este 2% extra de retorno anual. Si, por ejemplo, invirtiendo solo hubiera ganado el 3% anual, por ganar el 5% anual, es decir, este 2% que me agregó este asesor, la verdad que dupliqué 9 años antes, ¿sí? Si hubiera ganado el 2% anual solo, el 2% extra que me agregó el asesor me permitió duplicar estas inversiones 17 años antes. La verdad que es muchos años de inversión lo que nos puede ahorrar un buen asesor que nos logre solo agregar 2% extra de retorno anual. Y esto es muy importante aprovecharlo cuando va a invertir a partir de ese monto. Antes de ese monto, les recomiendo que aprendan a invertir diversificando, pero de forma independiente, porque la verdad que es muy difícil conseguir un buen asesor que te tome invirtiendo esos montos. Lo otro interesante en esta etapa es asesorarse bien en impuestos. La verdad que en esta etapa un buen contador que nos ayude a utilizar los vehículos más eficientes en impuestos, aprovechar todos los descuentos a los que podemos acceder en nuestros pagos de impuestos a las ganancias, impuestos a los bienes personales o los impuestos que se paguen en cada país, nos puede hacer acumular muchísimo más cada año y perder muchísimo menos plata por el pago de impuestos. Algo muy poco relevante en esta etapa es leer las noticias sobre economía. Lamento decirles que el único objetivo de las noticias sobre economía es llamar nuestra atención y mirar la tele o las noticias por más tiempo. Los mercados suben mucho un día, bajan mucho un día, pero hagan de cuenta que los mercados y los precios diarios son como tener un socio ciclotímico. Un día viene nuestro socio hiperoptimista, piensa que va a ir todo bárbaro, que las acciones van a seguir subiendo y nos ofrece mucho más que lo que nos ofrecía ayer por comprarnos todas nuestras inversiones. Ahora va a venir un tiempito después y va a haber pánico en todas las noticias, va a decir que se viene un desastre, que viene una guerra mundial, y nos va a decir que nuestras inversiones valen mucho menos que ayer, que este país se va al tacho, que seguro este país no tiene salida, y nuestras acciones, nuestros bonos no deberían valer nada, y nos va a ofrecer precios mucho más bajos por nuestras acciones. Vamos a ver en las noticias o en las páginas web que nuestras acciones o nuestras inversiones caen mucho de valor, porque hay mucho pesimismo en el mercado. Y obviamente los medios van a querer resaltarlo, ¿no? Ahora veamos cómo eran las noticias en los mejores momentos de la última crisis o de la historia para invertir, por ejemplo, en la bolsa. En el 2002, estas eran las noticias en el mejor momento para invertir, cuando las acciones estaban más bajas que todo. En agosto, por ejemplo, y julio del 2002, las noticias eran problemas de la economía, se viene la guerra, se viene un golpe al capitalismo americano. Eso fue en el mejor momento para invertir en el 2002. Esto fue en el 2009, cuando la bolsa hizo mínimos y cuando fue el mejor momento para invertir de los últimos 15 o 20 años. Crisis de trabajo, se cae la manufactura, todas noticias negativas. La verdad que es muy poco relevante ver noticias, así que todo lo que las puedan evitar, yo personalmente ni miro las noticias, las evito todo lo que puedo. Traten de evitar las noticias y de tomar cualquier decisión de ahorro o inversión por las noticias. Y lo realmente absurdo en esta etapa es invertir todo en el mismo tipo de inversiones o en el mismo negocio, ¿sí? Generalmente nos fue muy bien hasta esta etapa, pudimos ganar mucho con nuestra profesión, con nuestra empresa, nuestro emprendimiento, entonces nos hemos motivado a seguir poniéndole guita, pero hay que ser realistas y tener en cuenta algunas estadísticas sobre las empresas pequeñas.
La verdad es que el 20% no sobrevive el primer año, el 50% no sobrevive después de los 5 años, y en países desarrollados incluso entre el 30 y el 50% de las empresas muere antes de los 10 años. Es decir, casi la mitad no sobrevive más que 10 años. ¿Sí? Otros estudios dicen que en Estados Unidos 2/3 no sobreviven más de 10 años. Entonces no sabemos cuánto tiempo nos va a ir bien con nuestro emprendimiento. Hay muchos factores que dependen de nosotros, pero hay muchos factores que no dependen de nosotros. ¿Sí? Por ejemplo, el clima, la falta de personal adecuado, la falta de financiamiento, la competencia que vaya a haber, los cambios tecnológicos que vengan, nuevas regulaciones, aumentos de costos, cambios en los gustos de las pandemias, cambios en los gustos de las personas, una pandemia que se venga como pasó y que hizo que muchos negocios que funcionaron por décadas se fundan, y nuevos impuestos que nos puedan poner. Entonces, a partir de este momento, cuando ya tenemos cierto monto de ahorro, es realmente absurdo que todo nuestro dinero vaya destinado a nuestra empresa, a nuestro negocio, a nuestra profesión. Tenemos que tener inversiones diferentes, de otro tipo, con ayuda y que nos permitan diversificar nuestros ingresos en el futuro y aprovechar para llegar un poco más tranquilos después cuando querramos jubilarnos. Bueno, esto fue como un resumen de lo que estuve identificando como lo más importante en las diferentes etapas de su vida. Así que, bueno, de lo que vimos, la verdad es que si están en la etapa de ahorro de $10.000 a $100.000 y están considerando aprender a invertir diversificando y controlando riesgos, o tienen más de $100.000 ahorrados y ya se dieron cuenta que es totalmente absurdo invertir todo en el mismo tipo de inversiones o en el mismo negocio y quieren asesorarse para invertir, pueden contactarme por cualquier medio, estoy en cualquier red social como @jkofinanzas, pueden escribir por mail o pueden directamente agendar una videollamada gratis ahí en la página web.